Sean muy bienvenidos. Hoy hablaremos sobre la estadística descriptiva, presentados por Camila González y Fabiola Carbacho, que les habla. Primero, ¿qué es la estadística descriptiva? Decimos que es la rama de la estadística que recolecta, analiza y caracteriza un conjunto de datos con el objetivo de describir características y comportamientos de este conjunto, y esto mediante medidas de resumen, tablas o gráficos. Entre los tipos de estadística podemos encontrar la univariante, que esta analiza variables individualmente, la bivariante, que analiza por parejas, y en esta se pretende cuantificar el nivel de relación y asociación entre variables, y la multivariante, que analiza más de dos variables. Luego tenemos otro tipo de estadísticas, y es el análisis explorativo de los datos. Y este es el tratamiento estadístico al que se someten las muestras recogidas durante un proceso de investigación, y puede ser en cualquier campo científico. Para mayor rapidez y precisión, todo el proceso suele realizarse por medios informáticos y con aplicaciones específicas para el tratamiento estadístico. Otro tipo es la estadística inferencial, que es la rama de la estadística encargada de hacer deducciones. Esto quiere decir inferir propiedades, conclusiones y tendencias, y esto a partir de muestras del conjunto. Su papel es interpretar, hacer proyecciones y comparaciones. Por ende, la estadística inferencial es sumamente útil en el análisis de poblaciones y tendencias, para hacerse una idea posible de las acciones y reacciones de la misma de cara a condiciones específicas. Según su medición, existen dos tipos de variables: las cualitativas, que hacen referencia a una cualidad, y entre sus ejemplos encontramos el género, el color de ojos o el color de pelo; y también las cuantitativas, que como su palabra lo dice, hace referencia a una medida cuantitativa, y entre los ejemplos encontramos la edad, la altura y el peso. Dentro de la estadística descriptiva encontramos parámetros estadísticos, y entre ellos están las medidas de tendencia central, medidas de posición, medidas de forma y medidas de variabilidad, o también llamadas medidas de dispersión. Primero encontramos las medidas de tendencia central, y estas son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor a un conjunto de valores. Y entre las medidas de tendencia más utilizadas encontramos la mediana, la media y la moda. La mediana, descrita en términos sencillos, es el valor que divide la distribución por la mitad. Un ejemplo de esto es encontrar la mediana de un conjunto donde hay 7 números y están acomodados en orden ascendente. El número medio es el 11, así la mediana es el 11. Otro ejemplo sería encontrar la mediana de un conjunto con números desordenados, donde lo primero que hay que hacer es arreglar los números en forma ascendente. Como hay 8 números en el conjunto y da un número par, lo que hay que hacer es encontrar el promedio de los dos números medios, que serían 10 y 24. Para el promedio se suman esos dos números y se dividen en 2, lo que daría una mediana de 17. La media es un promedio aritmético de una distribución y es la medida de tendencia central más utilizada. Un ejemplo de esto es encontrar la media del conjunto, donde hay 8 números en un conjunto. Lo que hay que hacer es sumarlo y luego dividirlo por la cantidad de números, que serían 8, y el resultado sería 6.75. Así, la media es 6.75. La moda es la categoría o puntuación que se presenta con mayor frecuencia. Un ejemplo de esto es encontrar la moda de un conjunto, donde el número 5 y el 9 son los que más se repiten, pero el número 9 aparece 3 veces y el número 5 2, así que la moda es 9. Otro ejemplo es el encontrar la moda en un conjunto. En este caso hay dos modas, el 5 y el 8, ambos aparecen 2 veces, mientras que los demás números solo aparecen una vez. Las medidas de posición. Cuartiles. Dividen a la población de datos en 4 partes iguales, correspondiendo cada uno de ellos al 25% de los datos. Quintiles.
Dividen a la población de datos en 5 partes iguales, representa el 20% del número total de individuos de una población determinada. Deciles. Dividen la distribución de datos en 10 partes iguales, correspondiendo cada uno al 10% de los datos. Las medidas de dispersión. Estos son parámetros estadísticos que nos indican cómo se alejan los datos respecto a la media aritmética. El rango. Mide la amplitud de los valores de la muestra y la calcula por diferencia entre el valor más elevado y el valor más bajo. La desviación estándar. Es una medida que ofrece información sobre la dispersión media de una variable, promedio de desviación de las puntuaciones con respecto a la media. Cuando la desviación estándar es 0, esto quiere decir que no hay una dispersión de los datos. En cambio, si es de 0,1 a 1,5, esto quiere decir que hay una dispersión moderada. Y cuando es de 1,6 o más, es una dispersión alta. La varianza. Mide la distancia existente entre los valores de la serie y la media. Esta se refleja mediante la desviación estándar elevada al cuadrado. Las medidas de forma. Estas son necesarias para determinar el comportamiento de los datos y así poder adoptar las herramientas para el análisis probabilístico. Son además indicadores estadísticos que permiten identificar si una distribución de frecuencia presenta uniformidad. La kurtosis es una medida de forma que mide cuán apuntada o achatada está una curva de distribución. Este coeficiente indica la cantidad de datos que hay cercanos a la media, de manera que a mayor grado de kurtosis, más apuntada será la forma de la curva. Aquí podemos ver un ejemplo de la kurtosis con dos curvas, una representada en color azul que nos indica la que está más apuntada y esta quiere decir que los datos están más cercanos a la media, y la de color rojo que es la curva achatada y esta nos indica que los datos están más dispersos. La asimetría es la medida que indica la simetría de la distribución de una variable respecto a la media aritmética. Existen 3 tipos de curvas de distribución según su asimetría. Tenemos la asimetría negativa, la que nos indica que la cola de la distribución se alarga para valores inferiores a la media. Como se puede observar en la imagen, los datos se agrupan a la derecha, por tanto la cola va hacia la izquierda. Luego tenemos la simetría, que hay el mismo número de elementos a izquierda y a derecha de la media. En este caso coinciden la media, la mediana y la moda. La distribución se adapta a la forma de la campana de Gauss o distribución normal. Y por último tenemos la asimetría positiva. Esta nos indica que la cola de la distribución se alarga para valores superiores a la media. Como se muestra en la imagen, los valores se agrupan a la izquierda y la cola hacia la derecha. Las tablas de frecuencias, que son herramientas de estadística donde se colocan los datos en columnas, representando los distintos valores recogidos en la muestra y las frecuencias en que ocurren. Como un ejemplo, vemos la edad de una determinada población. Al ser una variable de razón a escala, podemos aplicar moda, mediana, media, rango, varianza, desviación estándar, asimetría, cuartiles, quintiles y deciles. En la tabla se puede apreciar a raíz de la asimetría de 0,3 que es positiva. Esto quiere decir que al graficar los datos se agrupan a la izquierda. Si es positiva, la cola va hacia la derecha y los datos hacia la izquierda. Es ahí donde se encuentra la mayor cantidad de las personas encuestadas, que según la moda, la edad que más se repite es de 49 años dentro de un rango de 45 a 54 años. La mediana nos arroja que al menos el 50% tiene hasta 45 años y la media un promedio de 46,8 años. La desviación estándar nos muestra una dispersión alta en los resultados por las diferencias de edad de las personas encuestadas. El rango de 72 nos muestra la diferencia entre el menor y el mayor valor de respuesta.
La kurtosis nos muestra muy poca concentración de datos en la media, representando una forma muy achatada al graficar. El estado civil de la población. Al ser una variable nominal, podemos aplicar tabla de frecuencia, moda, mínimo, máximo y rango. En la tabla se puede apreciar a través de la moda que la mayoría de las personas encuestadas son casados por primera vez, con un 47,1% del total de los encuestados, en rangos que oscilan entre casado por primera vez, siendo esta la opción mínima, hasta viudos, siendo esta la opción máxima de respuesta. El rango de 6 nos muestra las diferencias entre el menor y el mayor valor de respuesta. ¿A qué hora se despierta? Siendo una variable de razón o escala. En la tabla se puede apreciar a raíz de la asimetría de 2 que es positiva. Esto quiere decir que al graficar los datos se agrupan a la izquierda y la cola va hacia la derecha. Es ahí donde se encuentra la mayor cantidad de las personas encuestadas, que según la moda, más del 50% de las personas encuestadas se despierta a las 7 de la mañana. La mediana nos confirma que al menos el 50% se despierta a las 7 de la mañana y la media a las 7:09 horas de la mañana. La desviación estándar de 1,4 nos muestra una dispersión moderada en los resultados. Los ingresos de determinada población. Al ser una variable ordinal, podemos aplicar tabla de frecuencia, mediana, media, desviación estándar, varianza, asimetría, kurtosis, quintiles, cuartiles y deciles. En la tabla se puede apreciar a raíz de la simetría de 1 que es positiva. Esto quiere decir que al graficar los datos se agrupan a la izquierda y la cola hacia la derecha. Es ahí donde se encuentra la mayor cantidad de personas encuestadas que, según la moda, la gran mayoría de los hogares tiene ingresos por menos de 155.000 pesos. La mediana nos arroja que al menos el 50% de los hogares tiene ingresos de 155.001 pesos hasta 220.000 pesos y la media un promedio de 220.001 pesos y 300.000 pesos de ingreso. La desviación estándar nos muestra una dispersión alta en los resultados por las diferencias de ingresos en los hogares encuestados. El rango de 10 nos muestra la diferencia entre el menor y el mayor valor de respuesta. La kurtosis nos muestra que los datos están muy concentrados en la media, siendo una curva muy apuntada al graficar. Al consultar con qué afirmación están más de acuerdo, en la tabla podemos ver a través de la moda que la mayoría de las personas encuestadas cree que el género no define quién es el mejor jefe, siendo el 55,8% de los encuestados quienes eligieron esta opción, donde tenían como opciones de respuesta que generalmente los hombres son mejores jefes que las mujeres, generalmente las mujeres son mejores jefas que los hombres, o que ninguno es mejor ni peor jefe que el otro. El interés de la población en temas políticos, una variable ordinal. En la tabla se puede apreciar a través de la moda que la mayoría de las personas encuestadas casi nunca se interesa por temas políticos, siendo el 42,4% de los encuestados quienes eligieron esta opción, y solo el 14% declara un interés frecuente en temas políticos, teniendo como opciones de respuesta que frecuentemente se interesan, algunas veces, pocas veces o casi nunca. Aquí podemos ver las referencias bibliográficas. Hemos llegado hasta el final del video. Hasta luego.